que nos trajo Guyton, lo adaptamos nosotros y quiero que lo tomen en cuenta. Bien. Entonces, la idea era la siguiente, así terminamos la clase. Respecto a hipertensión, vimos de que hay una primera parte donde la angiotensina 2, la endotelina, son los que van a causar vasoconstricción. Entonces, cuando uno dice vasoconstricción, nos estamos refiriendo a las arteriolas periféricas. Gasto cardíaco por resistencia periférica causa presión arterial. Si hay una resistencia periférica exagerada, aumenta, miren, la presión arterial. Esto es una vasoconstricción exagerada del sistema arterial periférico. Y ahora, lo interesante que aparece en Uribe es este mecanismo de compensación. ¿Qué pasa con esas arteriolas? Se adaptan a los niveles altos de presión y eso se llama remodelación. Pero la remodelación, miren ustedes, causa más hipertensión. ¿Por qué? Porque que, resulta que si yo tengo acá el ventrículo izquierdo y aquí tengo la arteria aorta y yo estoy hablando de este nivel, acá. Ahora miren, voy a exagerar un poquito. Estoy hablando de que a este nivel hay un aumento de la resistencia periférica. Y estos responsables en hipertensión, estas sustancias responsables, se van a llamar prácticamente endotelina, aquí. Estas sustancias son endotelina, angiotensina, noradrenalina. Y voy a anotar que deben saber esto, que otra sustancia que causa vasoconstricción es la vasopresina. Entonces, ya habíamos dicho que si yo aumento la resistencia periférica, este ventrículo izquierdo tiene que aumentar la poscarga, es decir, tiene que generar una, eh, tiene que generar una presión intensa, así, pero ¿para qué? Para vencer esta resistencia y que la sangre pueda pasar. Entonces, por eso es que se genera la hipertensión y en la hipertensión hay un aumento de la poscarga. Este tejido, el de acá, se va a hipertrofiar, va a haber más resistencia periférica, más hipertensión. Por eso es que vamos a entrar en un círculo vicioso. Entonces, les decía acá, en el número 2, 3, miren ustedes, 2 hipertrofia, 3 la retroalimentación. Este es el número un paso 1, paso 2 y el paso 3 es el de adaptación. La hipertrofia lleva a una disminución del lumen arteriolar, que era esto, que causa hipertensión del sistema periférico vascular. Bien, y aquí tengo ahora cómo se adaptan los vasos a los cambios de presión arterial. Y habíamos dicho que la adaptación de los vasos al cambio de presión arterial básicamente va a ser esto, va a ser la hipertrofia. Pero acá veíamos un poquito más de detalle, o sea, ¿en qué va a consistir ese remodelado vascular?
hipertrofia de las células musculares lisas, disfunción del endotelio, es decir, proliferación celular y desarrollo de aterosclerosis. Un detalle, la hipertensión cuando no se controla genera aterosclerosis. Y tercero, vamos a ver cómo la elasticidad de las fibras de la pared vascular se van haciendo más rígidas. Entonces, consecuentemente, más resistencia periférica, más hipertensión. Pero acá lo importante es la hipertrofia y la hiperplasia vascular. Luego vemos acá. Esto también lo hicimos en clases, donde veíamos el, el ventrículo izquierdo que hace fuerza, aquí se aumenta la resistencia periférica y hay que vencer esta resistencia periférica. Acá, entonces vamos a llegar con mayor presión va a aumentar la presión por el aumento de la resistencia periférica. Entonces, la adaptación de los vasos, según Uribe, era la hipertrofia de la cerebral media, el remodelado vascular, el depósito hialino y la consecuencia final que sería pérdida de la elasticidad. Luego vemos acá donde tenemos complicaciones vasculares, o sea, todas las complicaciones vasculares, todas estas complicaciones vasculares van a ser por daño del endotelio. Esto se va a llamar disfunción endotelial. A nivel vascular, ya dijimos que todo vaso va a terminar con aterosclerosis. En las complicaciones cardíacas va a haber una isquemia del miocardio. En las neurológicas, un ACV isquémico. Y en las nefrológicas, insuficiencia renal. Bien, aquí tengo ahora las complicaciones vasculares. Miren ustedes, consecuencia de la hipertensión, yo tengo aterosclerosis, ¿no ven? ¿Lo ven? Miren, aterosclerosis, aquí puede haber estenosis, aquí hay aterosclerosis. Y cuando esta aterosclerosis toma la, co- la, mm, la carótida interna, vamos a podemos tener, y la formación de unos sacos acá que se llaman los aneurismas de Bouchard, vamos a tener nosotros acá un ACV hemorrágico, aquí. Entonces, el ACV hemorrágico es consecuencia de la hipertensión arterial. Entonces, yo acá voy a poner, ¿dónde está? Vamos a poner esto, y aquí, ¿dónde está? Aquí. A ver, veo, a ver,
No encuentro una imagen para mostrarles. Bueno, no hay, ni modo. Entonces les decía, esto va a generar dentro de las complicaciones vasculares un ACV hemorrágico, una estenosis, la arteriosclerosis y va a causar insuficiencia renal crónica. Y acá tenemos lo siguiente. Cuando disminuyen la función endotelial, también disminuyen los mecanismos protectores. ¿A qué se refiere este concepto? Normalmente el endotelio tiene que producir sustancias como son óxido nítrico, prostaglandina E2, endotelina. Cuando yo tengo que predomina la prostaglandina E2, el óxido nítrico, nosotros vamos a tener una vasodilatación, por lo tanto no va a haber hipertensión. Pero ¿qué pasa si predomina la endotelina, la disminución de óxido nítrico? Estos van a aumentar los factores vasoconstrictores y vamos a hacer hipertensión arterial. Por otro lado, tengo dentro de los reguladores locales la adenosina. La adenosina, está. La adenosina es un potente vasodilatador. Entonces tengo adenosina, óxido nítrico, prostaglandina E2. A ver, mm, pongan por favor en Gaiton, digo en ChatGPT, pongan ¿cuál el compromiso? No, ¿qué tipo de sustancias libera el endotelio que sean vasoconstrictoras? ¿Y qué tipo de sustancias libera el endotelio que sean vasodilatadoras para regular la hipertensión arterial? ¿Alguien, por favor, me va buscando lo relacionado con óxido nítrico, prostaglandina en Uribe? Doctor, yo encontré lo de Guyton. A ver, muéstreme. Tengo que las sustancias vasodilatadoras van a ser óxido, óxido nítrico, ¿Ya? prostaciclina y factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Ya. ¿Eso en qué encontró? En el Uribe? Perdón, en el... Le puse a ChatGPT que me busque de Guyton. Ya. ¿Cuál anotó? Óxido nítrico, prostaciclina y factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Ya. A ver, busque con, ¿qué se llama este autor? Busque con Uribe. ¿Quién más encontró algo? ¿Quiere escucharlos? Yo, doctor, yo encontré que según el Uribe, dice que las vasodilatadoras van a ser el óxido nítrico, las prostaglandinas o prostaciclinas y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Ahora, explica también la principal función de cada uno de esos y también habla de los vasoconstrictores que van a ser la endotelina 1, angiotensina 2 y tromboxano A2. Ya. ¿Alguien lo tiene en el libro? En el libro me interesa. El libro. El libro, porfa. Doctor, yo encontré algo en donde habla de disfunción del endotelio.
A ver, en el libro, Ajá, en a el ver. Uribe habla de las vasodilatadoras que van a ser el óxido nítrico y las vasoconstrictoras que serían las endotelinas. A ver, hágale ¿qué se llama? Hágale una imagen. Ya, ahorita lo mando. ¿Alguien más? Eh, Ariane, un favorcito. Más abajo de esto, ¿qué tiene? Está lo de hiperactividad del sistema nervioso simpático. Era los mecanismos de compensación que vimos la anterior vez. Eh, es de eso. A ver, más abajo de esto y a la mano derecha, si es que hay una columna, imprímalo, por favor, y nos los envía. Ya. Ya, perfecto. Perfecto. Acá. Ya. El endotelio no solo está recubriendo inerte, es el recubrimiento inerte interno de los vasos, sino que también desempeña un papel muy activo en el control de la resistencia vascular periférica, produciendo múltiples sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico y vasoconstrictoras endotelinas, que en su mayoría influyen de manera local o parácrina sobre la musculatura ¿cómo se llama? Del- de las células musculares. A ver, acá quiero que aclaremos lo siguiente. Esta diapo que ven al fondo, esta, es del libro de, de- esto es del libro de Kutzman, esto. Digo, esta diapo. ¿Quién me traduce este concepto que quiero que se lleven ahora? Este concepto. Yo les pregunto, ¿qué es disfunción del endotelio? ¿En qué página de Uribe está esto para anotarlo? 454. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Quiere que se lo expliquemos de una manera más simple, doctor, o Sí, cómo? señor, correcto. Ya aquí, según lo que me dice ChatGPT, es que de todo eso que dice ahí, primero me indica que el endotelio es la capa interna de los vasos sanguíneos.
Entonces, después dice que produce sustancias que dilatan los vasos, como el óxido nítrico, y produce sustancias que contraen los vasos, como las endotelinas. Estas sustancias actúan principalmente en las células musculares que están justo debajo del endotelio, regulando la tensión de los vasos y con ello la resistencia vascular periférica. Eso Ya, perfecto. sería. A ver, vamos a quedar en lo siguiente. Está bien. Me parece que está bien eso. Pero vamos a quedar en lo siguiente. Esto lo necesito que lo entiendan. No quiero de memoria. Doctor, en el libro del lazo yo también encontré algo. A ver, páselo. Ya, ahorita lo paso. Acá. Esto me gusta. Esto también lo sacaron de Uribe. Buenas noches, doctor. Sí, de hecho lo estoy leyendo para entenderlo mejor Ya, y, y explica un poco más sobre lo que son los factores vasodilatadores, pero en la segunda columna también explica cómo es que cómo es el mecanismo como tal de las prostaglandinas, porque dice que las prostaglandinas causan una relajación de las células musculares porque aumentan la cantidad del AMP cíclico intracelular y con esto también tienen un efecto antiagregante plaquetario. ya, Dice también que liberan óxido nítrico. O sea, entre las sustancias vasodilatadoras que se menciona es nuevamente las prostaglandinas y el óxido nítrico. Y dice que también hay vasoconstrictoras como la endotelina, el tromboxano y la angiotensina. Es la página 448 de Uribe. de Uribe. Esperen, Martín. Doctor, aquí en el libro de Lazo habla de cómo la hipertensión arterial impone una sobrecarga mecánica al endotelio y ahí están sus consecuencias como el aumento de la permeabilidad vascular, expresión de moléculas de adhesión, vasoconstricción arteriolar por factores endoteliares vasoconstrictores como la endotelina, tromboxano A2, angiotensina 2 sobre los ¿Y eso, vasodilatadores. Ahí y está, eso ahí está, lo acabo de mandar. Es no lo veo? página 254 de Pero eso fisiopatología de me Lazo. dio a Sí, ahí Fisiopat. está, ¿Cuál es? esa imagen. ¿Esta? Sí. A Ahí ver, donde dice repercusiones funcionales y estructurales de la presión arterial. La partecita de abajo. Ahora lo voy a hacer mejor. Lo voy a mandar más. cos- ¿qué quieres agrandar esto? Ahora, Ahorita lo mando agrandado. ya, Estaba más bajito. Mira. ya. Sí, ahorita lo miro. Mm, A ver, no veo. Ahorita se estén viendo. Esto que Baje hizo, y ya está. no lo veo. Tiene que bajar. Ahora sí. Ya, bueno. La otra imagen primero, doctor. Ya, un ratito. Una cosa quiero mostrarles. Que no quiero de memoria. Ya. Para mí es fácil este explicarles, pero no quiero que lo razonen. Ya. Bueno, escuchen. La idea es la siguiente. Esto es para prepararlos nuevamente para el tema de disfunción endotelial cuando toquemos hablar de choque. Acá yo tengo el endotelio.
Este es el endotelio. Aquí tengo el endotelio y aquí te estoy hablando a nivel capilar. Bien, este es mi endotelio. Y acá tengo la musculatura lisa. Acá. Bien. Entonces, cuando esta musculatura lisa aquí se contrae, aquí se contrae, el músculo liso, esto al contraerse va a causar la siguiente imagen, va a ser esta. Vamos a tener este endotelio así, 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 así. Es decir, vean ustedes cómo hay una disminución del lumen. Consecuentemente, el ventrículo izquierdo va a tener que generar mayor presión. Estas sustancias que tienen esta capacidad que derivan del endotelio constrictora, estas sustancias se van a llamar vasoconstrictoras y es el tromboxano A2, la angiotensina 2, fundamentalmente. Entonces, acá. Bueno, pero para este autor, aquí. Entonces, para este autor, no solo va a ser el tromboxano A2 y no solo va a ser esta, y no solo va a ser el angiotensina 2, sino vamos a tener angiotensina 2 que deriva del sistema retículo activador ascendente, la noradrenalina que deriva del simpático, la endotelina que deriva propiamente del endotelio y algunas radicales libres que produzcan vasoconstricción. Esta acción de producir vasoconstricción, como les mostré aquí, automáticamente va a generar hipertensión arterial. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de vasoconstricción, en nuestra cabeza viene el concepto de lo que vendría a ser acá. Entonces, si yo digo vasoconstricción, esto causa hipertensión arterial sistémica. Entonces, de eso no quiero que a partir de ahora dude. ¿Quién es el responsable en el endotelio? Y acá vale la pena, aquí, vamos a anotar estas sustancias vasoconstrictoras. Entonces vamos a anotar angiotensina 2, voy a anotar noradrenalina y voy a anotar endotelina y TX, por favor, TXA2, así se abrevia, para referirme al tromboxano A2. Entonces, esto quiero que lo tengan siempre clarito. Vasoconstricción causa hipertensión arterial. Y esto es lo que esto vendría a ser la disfunción endotelial. Bien, pero por otro lado, tenemos nosotros, ¿se acuerdan cuando veíamos los mecanismos protectores de la hipertensión arterial? Digo, los factores de adaptación, veíamos esto, que vendría a ser el remodelado vascular. Entonces, una causa para la vasoconstricción es el endotelio, la participación del endotelio.
Ya, entonces, esto acá, y aquí vamos a poner endotelio. Endotelio. Entonces, este endotelio es el que va a causar liberar estas sustancias y ahí tendríamos nosotros vasoconstricción. Pero esto quiero que lo volvamos a tomar. Entonces, no solamente van a ser estas sustancias dependientes del endotelio, sino también vamos a tener otra sustancia, otro concepto que va a llevar también a producir vasoconstricción y vendría a ser la remodelación, es decir, la hipertrofia del músculo liso. Entonces, como acá dice el texto, vean ustedes, dice proliferación de células musculares, estas van a crecer, y de fibroblastos productores de colágeno, reducen el calibre vascular. Entonces, acá nosotros tenemos la remodelación, que es la hipertrofia. Aquí tenemos mucho músculo liso, mayor contracción. Aquí tengo más colágeno, mayor contracción. Entonces, esto va a generar también, esto genera reducción del lumen arteriolar. Consecuentemente, hipertensión arterial. Listo. Entonces, esto es. Entonces, aquí estamos viendo los dos conceptos. Uno localmente a través de endotelio y otro por remodelación. Al final tenemos hipertensión arterial. Veamos qué dice Constanzo. Digo, Kutzmann. Angiotensina 2, simpático, endotelina, especies reactiva. La angiotensina 2 favorece la absorción de sodio y de agua. Esto va a hacer de que esta hipervolemia más esta vasoconstricción, esta balanza se va a inclinar hacia la hipertensión. En cambio, por otro lado, vamos a tener el óxido nítrico, que es un vasodilatador, el péptido natriurético auricular, que es un vasodilatador, la prostaglandina I, la prostaglandina E2 es otro potente vasodilatador. Y miren esto, ¿qué hacen? Disminuyen la reabsorción de sodio y de agua. Entonces, vean ustedes, cuando se rompe este equilibrio, el paciente tiene hipertensión. Entonces, la disminución de óxido nítrico da hipertensión, la, la, la presencia del péptido natriurético auricular hace que no se absorba sodio y agua y consecuentemente presión arterial normal. Este año sí les voy a preguntar esto. ¿Por qué? Porque ahora, en el manejo de la insuficiencia cardíaca, se ha visto de que cuando se distiende la aurícula derecha, se libera mucho péptido natriurético auricular, el cual produce menor reabsorción de sodio y agua y consecuentemente una mejor función cardíaca, gracias al péptido natriurético auricular. Pero cuando se distiende demasiado la aurícula derecha porque hay un retorno venoso aumentado y una precarga aumentada, se sigue liberando esto y se sigue produciendo disminución de la absorción de sodio y agua. Esto es lo que se está dando actualmente en el manejo de la insuficiencia cardíaca, en una rutina ya. Bien, vean que acá, aquí tengo, miren acá, tengo abundante albúmin, digo,
eh, glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos aumentan la resistencia periférica. Estoy hablando en el caso de una policitemia. También generan hipertensión arterial. Y aquí está lo que habíamos dicho, ¿no? La angiotensina 2, la noradrenalina, eso ya habíamos comentado. Luego tengo acá remodelamiento vascular, eso ya mencionamos, ya dijimos que... mm, ah, pero este es digamos, el, el componente de la repercusión de la hipertensión arterial sobre la hipertrofia ventricular. Estamos en la página 33. Antecitos de entrar en esa página, quiero que miremos esto. 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 Entonces, aquí hemos analizado lo de la angiotensina 2, donde dice, actuando como un vasopresor directo y como promotor del aumento de la presión, interviene en la patogénesis de la hipertensión arterial. La renina ejerce todas sus funciones a través de la formación de angiotensina 2. Este sistema es el principal estímulo para la secreción de aldosterona y la inducción en la reabsorción de sodio y agua, incrementando el volumen y el gasto cardíaco y por ende la presión arterial. Se controla mediante un mecanismo de retroalimentación inhibidor de la elevación de la presión arterial, la secreción de renina, por lo que sería esperado que en la hipertensión la actividad renina plasmática fuera baja. Sin embargo, esto no sucede, no suele suceder en el 30% de los pacientes hipertensos, mientras que en el 50% es normal. Esto podría explicarse porque el estrechamiento de las arteriolas aferentes da lugar a una mezcla de las nefronas normales e isquémicas. El exceso de renina producido por estas últimas podría elevar la concentración plasmática de renina en grados variables. Ya, a ver, acá. El estrechamiento de las arteriolas aferentes da lugar a una mezcla de nefronas normales y otras isquémicas. El exceso de renina producido por esta última podría elevar la concentración plasmática de renina. Ya, a ver, acá. Acá yo tengo, acá, aquí tengo la arteria
la aorta. Esta va a entrar al glomérulo, digamos. Y al final de todas las divisiones que tengamos, aquí voy a tener una arteriola aferente. Aquí voy a tener una arteriola aferente. Y acá vamos a tener el glomérulo. No, esto está mal. Esto está mal. Así. Voy a trabajar con el esquema de Guyton. El esquema de Guyton dice lo siguiente. Arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Eso dice el Guyton. Y aquí tengo túbulo contorneado proximal. Acá. Bien. ¿Qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 dice que es un potente vasoconstrictor de las arteriolas aferentes. Entonces, angiotensina 2 acá, angiotensina 2 produce vasoconstricción arteriola aferente. Esta consecuencia de la vasoconstricción de la arteriola aferente va a hacer que un grupo de nefronas esté isquémica. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá una vasoconstricción, el flujo va a caer, ¿no ve? Esta caída del flujo va a hacer que las células yuxtaglomerulares liberen renina-angiotensina. Y la angiotensina va a producir más vasoconstricción de la arteriola aferente. Consecuentemente, hipertensión arterial. Entonces, esto sería aferente. Y esto lleva, esta acción lleva a liberación de sistema renina-angiotensina aldosterona. Listo. Esto es lo que está diciendo acá. Pero miren otro detallito. La aldosterona y la inducción de la reabsorción de sodio y agua. Ya, entonces, uno es la vasoconstricción de arteriola y otro es este detalle. Esta sustancia, la angiotensina 2, a este nivel, a este nivel, a este nivel, están produciendo acá absorción de sodio y agua. Bien. ¿Y esto qué tiene que ver con la hipertensión? Lo siguiente. Acá tengo capilares y ahora aquí tengo esta absorción, este sodio de acá que se absorbe junto con el agua, va a llegar a los capilares, a las arteriolas, capilares, perdón. Yo voy a aumentar, este es mi retorno venoso, entonces este exceso de agua o de sodio, por acción de la aldosterona,
estoy absorbiendo sodio. Este sodio aumenta el retorno venoso. Llegamos acá a la aurícula derecha. Esto pasa a la aurícula al pulmón. Y aquí del pulmón retorna a la aurícula izquierda y también retorna al ventrículo izquierdo. Pero resulta que ahora ahí tenemos acá, tengo acá, aquí tengo un aumento del gasto cardíaco. Entonces, esto se llama hipertensión arterial, porque vamos a recordar que presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Entonces, ¿de qué manera el sistema renina-angiotensina produce hipertensión? Por los dos mecanismos. Por vasoconstricción de arteriola aferente, por vasoconstricción de arteriolas del sistema sistémico y por favorecer la reabsorción de sodio. Conclusiones. Todo lo que sea, esto es otra conclusión. Todo lo que sea reabsorción de sodio y agua lleva a mayor retorno venoso y consecuentemente aumento del gasto cardíaco. Eso quiero que por favor se lleven como un concepto de todo esto que estamos leyendo. Entonces, el aumentar el retorno venoso ya es aumentar el gasto cardíaco y estamos aumentando un componente de la hipertensión arterial. ¿Hasta acá está bien? ¿Me entienden? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora, ¿qué título va a tener esta diapo? Esta diapo se va a llamar relación entre el angiotensina 2 e hipertensión arterial. Perfecto. Ahora, antes de pasar a la otra partecita, aquí hay un temita que quiero que ustedes lo vean. El tema es el siguiente. Este. Ya, el tema es este. El tema es este. Ahí. Acá. Esto. Esto es lo importante. Miren acá. ¿Qué pasa en la obesidad? En la obesidad hay hiperinsulinemia, resistencia a la insulina. Desde hace años se conoce la asociación entre hiperinsulinemia e hipertensión arterial, sobre todo en pacientes obesos, pero también alrededor del 20% de los no obesos. Podría ser consecuencia de defecto en la acción vasodilatadora de la insulina mediante el aumento en la síntesis de óxido nítrico. O sea,
Esta es la función normal cuando nosotros tenemos óxido nítrico, vasodilatador, que en condiciones normales contrarresta los múltiples efectos vasopresores de la insulina, como la activación simpática, la acción trófica y la proteogénica vascular o el aumento de la reabsorción renal de sodio. Mire, me interesa el último. El hecho de estar con mucha insulina, tenemos un aumento en la reabsorción renal de sodio. Estamos hablando de este mecanismo de absorción de sodio. Ahora, activación de la actividad simpática. Ya la hiperinsulinemia hace que se libere más noradrenalina y estaríamos hablando acá de mayor vasoconstricción. Y después dice el aumento en la síntesis de óxido nítrico, que en condiciones normales contrarresta los múltiples efectos vasopresores de la insulina. Esto está medio chipado. A ver, pregúntenle al ChatGPT, por favor, ¿cuál es la relación de hiperinsulinemia? ¿Cuál es el mecanismo que la hiperinsulinemia produzca hipertensión arterial? Aquí tengo, doctor, dice la hiperinsulinemia puede Esperen, causar hipertensión arterial por varios mecanismos. ¿ya? Estimulación del sistema nervioso simpático. La insulina actúa sobre en el sistema nervioso central y aumenta la actividad simpática. Esto provoca vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Resultado, sube la presión arterial. Mecanismo número 2 sería la retención de sodio y agua en el riñón. La insulina aumenta la reabsorción de sodio en el túbulo renal. Más sodio retenido igual a más agua retenida igual a expansión de volumen sanguíneo. Resultado, aumento de la presión arterial. Número 3, alteración del endotelio. Normalmente la insulina favorece la liberación de óxido nítrico que dilata los vasos. En la resistencia a la insulina este efecto se pierde y predomina la vasoconstricción. Por ende, hay mayor resistencia vascular periférica. El efecto 4 sería efecto sobre la pared vascular. La insulina en exceso puede estimular factores de crecimiento en los vasos. Hipertrofia de la media vascular. Esto hace que los vasos sean más rígidos y menos capaces de dilatarse. Resultado, aumento sostenido de la presión. Eso sería, doctor. Sí, 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 estoy entendiendo. Si yo tengo resistencia a la insulina, tengo alteración en la acción de insulina. A ver, lea por favor lo de la resistencia otra vez. Ya ese era el 4, ¿no? La insulina en exceso puede estimular factores de crecimiento en los vasos. Hipertrofia de la media vascular. Esto hace que los vasos sean más rígidos y menos capaces de dilatarse. Por ende, hay un aumento sostenido de la presión arterial. Ya. Esto de acá está, esto es del Kutzmann. Viscosidad. Estamos viendo esto de acá, angiotensina, catecolamina. Ya. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Doctor Gutman también dice que, bueno, están en estudio que parte de los adipocitos, cuando el paciente tiene obesidad, igual sintetiza angiotensina. Perfecto, me encantó ese concepto. A ver. Igual en el libro de Lazo habla de hiperfunción glucocorticoidea, porque los glucocorticoides tienen actividad mineral glucocorticoidea y aumentan el volumen intravascular y el gasto cardíaco, sensibilizando los vasos al efecto constrictor de las catecolaminas, elevando la resistencia periférica total. Deme un segundito.
Ahorita la voy a escuchar. Un ratito, no la escucha. No la escucha. Ya, escúchenme. Esta diapo la saqué de un congreso. ¿Qué nos estaban demostrando ahí sobre la obesidad? Mire, esta es la obesidad. Cuando nosotros estamos obesos, tenemos una tendencia a la resistencia a la insulina. Es decir, la obesidad hace que la insulina no pueda actuar sobre sus receptores. ¿Estamos? ¿Qué es lo que quiero que se lleven en general? Esta hiperinsulinemia va a causar hipertensión. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Esta hiperinsulinemia causa hipertensión. La hipertensión va a generar más, digo, la hipertensión, el síndrome metabólico, va a incidir directamente sobre mayor resistencia a la insulina. Pero miren esto, la hiperinsulinemia va a causar glomeruloesclerosis a nivel de los túbulos intersticiales y aquí vamos a tener fibrosis crónica. Y aquí están ustedes aprendiendo por qué hay daño renal en la hipertensión arterial. O sea, ¿cuál es la causa del daño renal en la hipertensión arterial? Y está en el concepto eh, resistencia a la insulina. Causa glomeruloesclerosis, túbulo intersticial y fibrosis, por consecuentemente enfermedad renal crónica. Ahora, miren esto. Aquí yo tengo el exceso hiperplasia de los adipocitos. Estos adipocitos van a liberar citocinas. Estas citocinas son los que van a causar la resistencia a insulina, o sea que la insulina no pueda actuar sobre sus receptores y consecuentemente hiperglicemia. Esta hiperinsulinemia ya hemos dicho que causa glomerulosclerosis. Aparte, va a producir hiperfiltrado glomerular, es decir, va a producir vasodilatación, aumento del flujo urinario. A la larga, vamos a tener este, eh, daño renal, a la larga. Ahora, cuando yo tengo un daño renal como glomerulonefritis, intersticial, fibrosis, voy a generar albuminuria, proteinuria. Voy a alterar mi balance mineral de los huesos. Y ahora miren, digamos, este cuadro inflamatorio, esta resistencia a la insulina, sabemos que tiene causa esclerosis del glomérulo. Pero miren qué más causa. Esclerosis del miocardio, fibrosis del miocardio. O sea, todo esto da la hiperinsulinemia. Entonces, para aprendizaje, esto es lo que nos vamos a llevar ahora en aprendizaje. Y el por qué quiero que aprendan. Acá. Entonces, lo más grande que ahorita están aprendiendo, ¿qué es? Lo más grande es que la hiperinsulinemia produce hipertensión arterial. Eso lo tenemos claro, ¿no ven? Jóvenes, Sí, doctor. Sí, doctor. entonces, Sí, doctor. esto va a causar hiperinsulinemia. Ya, de eso no existe duda. Ahora, la última persona que leyó, vamos a hacer lo siguiente, acá. Ya.
Aquí vamos a poner cuáles van a ser las causas para que nosotros tengamos hiperinsulinemia. Ese, el primero que le, a ver un ratito, aquí el Guyton primero. Perdón, el Uribe. La hiperinsulinemia podría ser considerado un efecto en la acción vasodilatadora de la insulina mediante el aumento en la síntesis de óxido nítrico que en condiciones normales contrarresta los. Ya, aquí está diciendo que vamos a lo primero que leyó su compañero. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Podría repetir? Que obesidad, Ya, siga. la obesidad, al haber muchos adipocitos, esto sintetizaban angiotensina y eso también elevaba la presión arterial. A ver, Eso leí del Cutbone. ya, actividad simpática, la acción trófica y proteogénica vascular. Mm, a ver, esperen un ratito. Hay algo que no estoy terminando de entender. Esperen un ratito. Mm, la acción trófica y proteogénica vascular de la insulina, ¿qué significa? ¿O cómo se interpreta? Ah, aquí está. Ya. Esta palabrita de acá dice que la insulina en condiciones fisiológicas ayuda en la acción trófica y proteogénica vascular. Eso dice acá. O el aumento de la resorción de sodio. Cuando yo le pregunto al chat GPT respecto a la acción trófica, ¿a qué se refiere esto? Cuando la insulina es buena, vamos a tener, dice, estimulación en la síntesis de óxido nítrico, o sea, vasodilatación, proliferación y supervivencia celular, es decir, angiogénesis, y estimulación y captación de glucosa a nivel del endotelio. Es decir, en condiciones fisiológicas, la insulina ayuda a mantener un endotelio flexible. Ya, ahora, lo patológico, te les voy a mostrar. Lo patológico es esto. Miren, esto es lo dañino en la hiperinsulinemia. Aquí lo vamos a poner, esto es importante, acá. Entonces, esta acción trófica, ¿dónde está?
Listo. Ahí. Listo, jóvenes. Ahora sí. Con esto dice, estimula la proliferación del músculo liso vascular, contribuye a la aterosclerosis. ¿Se acuerdan ustedes qué pasaba en la hipertensión en la hipertensión arterial en la segunda fase? Teníamos proliferación del músculo liso, ¿no ve? ¿Eso no se llamaba acaso hipertrofia? Eso hace la hiperinsulinemia. Causa hipertrofia de la musculatura lisa, disminución del lumen, hipertensión arterial. Miren, señores, ¿qué hace la hiperinsulinemia? Produce endotelina. Por lo tanto, ¿qué es la endotelina? Un vasoconstrictor potente y a la vez más daño endotelial. Incremento de la permeabilidad vascular, o sea, hay inflamación. Por lo tanto, pasan más lípidos a la íntima, consecuentemente aterosclerosis. Y promueve el estrés oxidativo y disfunción endotelial. Ahora les pregunto, todo este texto que no lo comprendíamos, donde dice activación, la acción trófica y proteogénica vascular, es esto. Entonces, ¿en qué consiste la acción trófica y proteogénica? Ya está. Vascular. O el aumento de la reabsorción renal de sodio. No, nada más, eso quiero. Listo. Señores, ¿por qué hay aterosclerosis en los diabéticos? Leyendo esto, Porque estimula la proliferación del músculo liso vascular. no, Por Ah, dilatación, La endotelina. por Ah, trein- vasodilatación, doctor. El aumento de la permeabilidad vascular. ¿qué hace? facilita El depósito de los lípidos en la íntima. Correcto, señores. Ahora, escúchenme esto, para tratarlo a sus papás diabéticos. Si yo tengo diabetes y estoy con resistencia a insulina, tengo harta insulina. Entonces, ¿qué me está causando la insulina? Miren, miren, este dibujo es perfecto. ¿Qué me está causando la hiperinsulinemia? ¿Qué dice acá? Causa hipertensión. Correcto, lipidemia. correcto, y un síndrome metabólico y más diabetes, ¿no ve? Y lo que nosotros acabamos de ver, que si hay hiperinsulinemia, va a haber hipertrofia de la musculatura lisa y va a haber aumento de la permeabilidad, consecuentemente en la íntima va a haber mucho depósito de LDL, de colesterol, y así se va a formar la placa de colesterol. Entonces, es importante este concepto que lo aprendí en ese congreso. Estamos en la diapo 34. Vamos a ir arriba. En esta diapo, miren ustedes, inflamación, digo, hiperinsulinemia, dislipidemia, hipertensión. Glomerulosclerosis, señores, es endurecimiento de los vasos del riñón por aumento de permeabilidad. Eso da la hiperinsulinemia. Miren, en el corazón, las arterias aorta y las coronarias generan también aterosclerosis. Aquí dice dislipidemia, ¿no? Aquí dice aterosclerosis. Generan fibrosis. O sea, el hecho de ser diabético, yo ya tengo un corazón fibrosado. Y acá está que la hiperinsulinemia
Ya, nada más. Con eso quiero que se quede. Ya. Entonces, esto ya vimos. Acá. Bien. Remodelamiento ventricular por hipertensión arterial. A ver, ¿qué tengo acá? A ver, póngale a ChatGPT lo siguiente. Remodelamiento ventricular en la hipertensión arterial. ¿Cómo explico? La pregunta sería, ¿cómo explico que la hipertensión arterial cause remodelamiento ventricular? Ahora está el título correcto. ¿Qué dice? A ver, Ceci. ¿Qué escribió Ceci? Ya, esto es correcto, eso no hay duda. Como tú, dice que también tienen problemas de picazón en la piel. ¿Los que tienen qué? O sea, que les han sacado la vesícula. Y todo el tiempo eliminas bilis, ¿no ves? Entonces esa bilis causa... No, no me gustó esta respuesta. Eh, a ver, pónganle según Harrison. Según Harrison, ponga. A ver. No, está muy... no tiene sabor. ¿Qué dice Harrison? A ver, ¿quién lee?
¿Quién lee? ¿Quién lee? Jóvenes. Lo que mandaron al grupo, doctor. ¿Sí? Ok. Elena mandó, dice, remodelado ventricular en hipertensión. La hipertensión arterial crónica es la causa más común de hipertrofia ventricular izquierda. El ventrículo izquierdo debe trabajar contra un aumento sostenido de la poscarga. Esto produce un engrosamiento concéntrico de la pared ventricular. El espesor de la pared aumenta, pero la cavidad se mantiene normal o incluso se reduce. Mecanismo fisiopatológico principal. El aumento de la presión genera mayor tensión parietal. Para normalizarla, los miocitos aumentan su grosor, hipertrofia celular. También se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, catecolaminas y factores de crecimiento que estimulan hipertrofia y fibrosis. Consecuencias clínicas. Tenemos la disfunción diastólica temprana. El ventrículo izquierdo se vuelve rígido con llenado dificultoso. 2. Mayor riesgo de arritmias por fibrosis y desorganización celular. 3. Progresión a insuficiencia cardíaca, inicialmente con fracción de eyección preservada y más tarde puede evolucionar a IC con fracción de eyección reducida. En palabras de Harrison, dice, la hipertrofia ventricular izquierda es una respuesta adaptativa a la sobrecarga de presión. Sin embargo, con el tiempo se convierte en una respuesta maladaptativa caracterizada por fibrosis, rigidez y disfunción ventricular, lo Mm, que incrementa de manera significativa el riesgo de insuficiencia cardíaca, arritmias y muerte súbita. ya. ¿Eso quién escribió? Elena, Hola, Elena. Sí, doctor, buenas noches. ¿Ya eso lo sacó de dónde? De ChatGPT. Claro, pero de Harrison, ¿no? Sí. Ya. Aquí en la primera parte que usted escribe, me está diciendo que hay un remodelado ventricular en la hipertensión que se conoce con el nombre de hipertrofia ventricular izquierda. Ya, en eso no tenemos dudas. El ventrículo izquierdo debe trabajar contra un aumento sostenido de la poscarga. ¿Qué significa eso? Vamos. Elena, ponga un puntito, por favor, en el grupo. Ya está, doctor. Ya, a ver, es que aquí está interesante lo que ha escrito. ¿Dónde está? A ver, a ver. Es el último mensaje, doctor. Ya, acá. Dice, la hipertensión crónica es la causa más común de hipertrofia ventricular izquierda. Debe trabajar contra un aumento contenido en la poscarga. Esto, ¿quién me traduce este concepto? Contra la poscarga. ¿Por qué contra la poscarga debe trabajar? ¿Por qué no contra la precarga?
A ver, jóvenes, ¿qué le pueden pedir a ChatGPT para entender? Le estoy pidiendo que este concepto me lo aclare. Y Lo no lo que pasa aclaran. es que hipertensión arterial hay un aumento de la poscarga porque el ventrículo izquierdo debe vencer una cierta resistencia para poder inyectar la sangre. Bien, Entonces, ¿dónde está esa resistencia? en la aorta. Ya. ¿Usted es Elena? ¿Quién habla ahorita? No, yo, Fabián. Fabiana. Fabiana, escúchame. A ver, pregúntale al ChatGPT. ¿Cómo explico que el ventrículo izquierdo, o sea, dice, ¿cómo explico que el ventrículo izquierdo debe trabajar contra un aumento sostenido de la poscarga? No lo entiendo, póngale. Es que he intentado hablar de poscarga y no lo han entendido. Doctor, a mí me dio o sea, como comparando poscarga y precarga, dice poscarga en hipertensión arterial la presión sistémica está elevada, así que el ventrículo izquierdo tiene que generar más fuerza para vencer esta presión. Esto produce hipertrofia concéntrica, las paredes se engrosan, la cavidad se mantiene igual o se reduce. En precarga, el volumen es el volumen que llena el ventrículo antes de la contracción y en la presión arterial sistémica el problema no es que llegue más sangre al ventrículo, sino que el ventrículo tiene que bombear contra una resistencia mayor, no contra un aumento de volumen. Por eso la respuesta adaptativa no es dilatación, que sería típica de sobrecarga de volumen, sino un engrosamiento de la pared para manejar la tensión. Si la Pero sobrecarga fuera de ¿dónde? volumen, Ujú. ¿cómo? Si la sobrecarga fuera de volumen. Si la sobrecarga fuera de volumen, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica o regurgitación mitral, la presión al inicio no es tan alta, pero el volumen que entra es mayor. La respuesta es hipertrofia excéntrica. La cavidad se dilata para acomodar Ya, más volumen. ya. Espérame, nos hemos ido por otro lado. Respondan esto. Fabiana, ¿qué le contestó el ChatGPT? No, no lo busqué, doctor, todavía. No, pues Fabiana, no me haga esto. Fabiana. A ver, ¿quién habló hace rato? Elena. ¿Está ahí? Elena. Sí, doctor. A ver, pregúntale a ChatGPT. No entiendo qué significa en el contexto de hipertensión arterial. Así póngale. No entiendo qué significa en el contexto de hipertensión arterial el concepto y lo copia. Este concepto. Ya. A ver, vamos a ver qué. Mariela. Doctor, Mariela buenas dijo. noches. Es lo mismo Mariela. que explicó Elena sobre el ventrículo izquierdo que debe trabajar con un aumento sostenido de la poscarga. Es lo mismo, solo que lo mandé al grupo. Sí, pero no, no. A ver, a ver. Elena, vamos a ver. Elena, ¿qué encontró? Eh, me explicó mejor lo que le expliqué hace rato. Me dice, en hipertensión la resistencia está alta, el corazón tiene que empujar más fuerte para vencer esa presión. Eso es poscarga alta. Como empuja más fuerte, el músculo del ventrículo se hace más gordito para poder con la Ya, presión. ya. La pregunta es esta. ¿Y dónde está la resistencia aumentada en la hipertensión? Pregúntele. Ya. Ahí está la respuesta. Me sale en hipertensión arterial la resistencia aumentada está en las arterias. Piensa en las Arterial. arterias. Eso. Ahora mire. Aorta. Miren. Aorta.
arteriola. Ahí. Ahora, ¿qué hay acá en hipertensión? Vasoconstricción. Bien, ¿qué más? Esto de acá, esto es vasoconstricción por endotelina, por angiotensina 2. Esto de acá, lo que está con negrito, ¿qué podría ser? Remodelado vascular. Excelente, excelente. ¿Quién contestó eso? Jorge. Jorge, ¿qué? Jorge Durán. Bien, bien, Jorge, está atento, lo felicito. Entonces, lo negrito es hipertrofia y lo morado, la vasoconstricción. ¿Hasta ahí me siguen ahora? Vasoconstricción. Perfecto. Ahora, estos dos ¿qué explican? Aumento de la resistencia periférica, ¿cierto? Sí. Bien, jóvenes. Bien, 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 bien. Elena, Papá, Elena, lea este texto de su libro, de ya. su chat. Espéreme, espéreme un ratito. Antes, espérenme un ratito, un ratito. Ya. Esto es nuestro ventrículo en condición normal. Todavía no está hipertenso. Ahora ya está hipertenso. La palabra resistencia es una fuerza que se va a oponer a la salida de la sangre. Entonces, la fuerza que se opone a la salida de la sangre, ¿qué se llama? Poscarga. No, Resistencia. Resistencia. eso. Y la fuerza que vence esa resistencia, ¿qué se llama? Presión. Perfecto. Ahora, si yo estoy con vasoconstricción, ¿cómo está la resistencia? Aumentada, ¿no? Aumentada. Eso. ¿Qué tiene que hacer este ventrículo para vencer esta resistencia? Aumentar presión. Aumentar. Perfecto. Aumentar presión. En ese su afán de aumentar presión, ¿qué va a pasar con mi ventrículo? Se hipertrofia. Hipertrofia concéntrica. Exacto. Bien. ¿Para qué se hipertrofia el ventrículo? Para generar más presión y vencer esta resistencia. Esa acción de vencer la resistencia se llama postcarga. Entonces, en la hipertensión arterial, la postcarga está aumentada porque hay hipertrofia periférica, vasoconstricción. Y esto va a generar que haya una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, entonces, lo que acabo de enseñarles, se los he repetido varias veces, pero tal vez no llegué a su neurona de ustedes, por eso es que estamos usando este dibujito. Cuando yo les pregunte, un favor, yo les voy a preguntar después, apaguen su teléfono, les voy a decir, y contesten y recuerden qué aprendieron. No quiero que le pregunten al chat GPT, quiero que cierren su libro y me digan, esto aprendí en la clase. ¿Estamos? De eso se trata las preguntas del final de la clase. Entonces,
Yo tengo aquí, a ver, un ratito. Entonces, acá tengo un concepto que es para toda la vida. ¿Cuál la relación entre resistencia periférica, coma, hipertensión arterial, coma, postcarga e hipertrofia? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? Usando este dibujo. Vamos. Que la resistencia va a ser una presión Bien. que se opone a la presión, ¿no? ¿Y quién ayuda a que haya mayor resistencia? La vasoconstricción y el remodelado vascular. Exactamente. ¿Qué hace el ventrículo para vencer esta resistencia? Debe aumentar su presión. ¿De qué manera Es presión? bien. Y para Hipertrofiando. aumentar la presión, ¿qué necesito? Debe engrosar. ¿Perdón? Se debe hipertrofiar el músculo. Exacto, exacto. Ya, esto es postcarga. Ahora, siguiendo con lo que Elena nos trajo, esto produce un engrosamiento concéntrico de la pared ventricular, el espesor de la pared aumenta, pero la cavidad se mantiene normal o incluso se reduce. Hasta ahí me siguen, ¿no ven? No hay problema. Mecanismo fisiopatológico, el aumento de la presión genera mayor tensión de la ley de Laplace. Para normalizar los miocitos aumentan su grosor. Esto se llama hipertrofia. También se activa el sistema renina-angiotensina, aldosterona, catecolamina, factores de crecimiento y estimulan la hipertrofia y la fibrosis. Ahora, ¿qué significa esto? Este es el siguiente texto. Acá. Dice, ahora vamos a hablar de la tensión. ¿Dónde está? Dibujar. Acá. Ah, voy a dibujar un círculo. ¿Ya? Voy a poner presión. Esta presión, ¿contra quién choca? Por la pared Perfecto. del ventrículo. Entonces, esto que voy a dibujar de negro, viene a ser la parte interna del ventrículo. Listo. Esa parte interna del ventrículo, esta presión se llama presión parietal. Entonces, ¿qué había sido la presión parietal? Es una presión que se ejerce sobre la parte interna del ventrículo, ¿cierto? Eso había sido la presión parietal. Dice, el aumento de la presión parietal genera el aumento de la presión arterial genera mayor tensión parietal. Ya, es lo mismo. ¿En qué sentido? Si hay mayor presión sobre la parte parietal, sobre la parte interna, tensión es presión. Ya, tensión es presión. Se va a generar tensión parietal o presión parietal. ¿Qué dice la ley de Laplace? Para normalizar, o sea, para que esta presión baje, porque está aumentada en la hipertensión,
O sea, si esta tensión parietal fuera en exceso, ¿qué pasaría con los... Aquí. Si esta presión fuera tan intensa, digamos, voy a hacer un corte acá. Estos vasos de acá, de la pared ventricular, miren cómo estarían. ¿Cómo están? Comprimido. Exacto. Entonces, si, si nosotros, la tensión parietal, ahí, causaría compresión de los vasos del miocardio. Entonces, a mayor tensión parietal, mayor compresión, ¿no ve? Pero ¿por qué los vasos no están comprimidos? ¿Por qué los vasos están así? ¿Por qué los vasos en la hipertensión miren, esto es lo real. Entonces, ¿por qué si hay tensión parietal los vasos no se comprimen? Por esto. ¿Qué tiene ese ventrículo? Hipertrofia. Exacto, exacto. Entonces, en la segunda parte de la explicación, ¿cuál sería? En la presión arterial, la tensión parietal se reduce gracias a la... Gracias a eso. Entonces, beneficio de la hipertrofia para reducir la tensión parietal y tener unos vasos así. ¿Estamos? Ahora vamos a leer de nuevo y ya lo van a entender. Miren, lean de nuevo. El aumento de la presión genera mayor tensión parietal, ley de Laplace. Para normalizarla, o sea, para que la tensión parietal baje, para normalizarla, los miocitos aumentan su grosor, hipertrofia celular, y también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué tiene que ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona en la hipertrofia? Entonces aquí vamos a poner la hipertrofia está mediada por la acción de la angiotensina 2. O sea, esta angiotensina 2 actúa en estos receptores y causa hipertrofia. También está mediada por aldosterona. También está mediada por catecolaminas y factores de crecimiento. Entonces, todo esto tenemos que atacar nosotros cuando estemos trabajando en el tratamiento de la hipertensión. Entonces, esta hipertrofia depende de angiotensina 2, de aldosterona, de catecolaminas, básicamente. ¿Listo? A ver, ¿qué más teníamos acá?
¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Ya, doctor. A ver, ¿quién dijo sí? Yo, doctor Esther. Esther, un favorcito. Justifique por qué en la hipertensión arterial hay poscarga aumentada. Bueno, doctor. Bien. Empezando porque ya viendo la fisiología, podemos observar que la poscarga es como la fuerza de resistencia que se opone a la Eso, presión. ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Lo que se En la opone es hipertensión. la resistencia vascular periférica en la hipertensión está aumentada. Entonces, por ende, esa presión que hace el corazón tiene que aumentarse para poder vencer esa resistencia vascular periférica. Correcto, correcto. ¿Ya? Poscarga Entonces, aumentada. en este intento, como se aumenta lo que sería la contracción, existe un aumento de la presión parietal, ¿ya? Y esto nos Es podría tensión parietal. de la tensión parietal, sí. Excelente. Entonces, esto nos llevaría en cierto grado a la compresión de los propios vasos que se encuentran en el miocardio. Em, Estuve buscando algunas, o sea, de qué forma, como te pregunto, de qué forma se hace el corazón para evitar que haya como que se compriman y se isquemien estos vasos. Y Entonces, ¿de qué forma se reduce la tensión parietal en la hipertensión arterial? exactamente. Entonces, lo que hace es una adaptación estructural, entonces de cierta forma aumenta el tamaño del corazón, lo que se conoce como una hipertrofia parietal. Y de esta forma se evita la compresión de los propios No, vasos. no diga hipertrofia parietal, hipertrofia Hiper- del músculo, hipertrofia de todo el cardíaca. músculo. Ahora, miren esto, y con esto termino. No lo hagan con ChatGPT, por favor, el aprendizaje. Cuando yo le diga, ah, cierre su libro y dígame qué aprendió, es lo que aprendió. Miren esto, señores. Esto se llama ventrículo izquierdo, ¿no ven? Esto se llama aurícula izquierda. Bien. Dijimos que en la fase de hipertrofia había mucho colágeno, había aumento de los miocitos, y esto era la fase de la hipertrofia. Bien. Si hay colágeno, ahí les voy a, digamos, recordar que si nosotros tenemos colágeno, el colágeno endura la pared de los ventrículos por el aumento de colágeno, por el aumento de... No, estamos mal. El colágeno endura la pared del ventrículo. Listo. Ya. Entonces yo tengo un ventrículo duro, ¿no? Pregunto lo siguiente. ¿Cómo va a estar el grado de relajación durante la diástole? Disminuido. Mm, 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 mm. Pregunto, ¿se va a poder estirar? No. 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 Entonces, exacto. Entonces, dice aquí, ahorita les digo, acá dice, es un colágeno duro, ¿no ve? O es un ventrículo duro, porque hay mucho colágeno. Ventrículos. Y la relajación ventricular durante la diástole está disminuida.
Esto se llama insuficiencia cardíaca diastólica. ¿Listo? Entonces, aquí estamos con una insuficiencia cardíaca diastólica que se está relacionando con la disminución del estiramiento del ventrículo. Ahora veamos el concepto. Disfunción. Entonces, el título sería este. Entonces, el título sería este de acá. Listo. Ese sería el título. Disfunción diastólica temprana, el ventrículo se vuelve duro, rígido, con llenado dificultoso. ¿Eso a qué lleva? Escuchen esto. Aumento de la presión de fin de diástole, aumento de la presión de la aurícula izquierda y aumento de la presión veno capilar. Bien, jóvenes. ¿Entendieron? Sí, doctor. Escuchen. Para mí es sencillo. Este tema yo lo puedo dar en 15 minutos. Pero han visto que traté de explicar y no entendían el concepto poscarga, pero trabajando, me parece que ya lo terminaron de entender. Si ustedes escuchan los audios o los videos, me costó hacerles entender la disminución de la relajación ventricular que produce aumento de la presión de ventrículo izquierdo. Esto repercute sobre que no puede vaciar adecuadamente la aurícula, el ventrículo izquierdo, y ahí se estaría produciendo un aumento de las presiones retrógradas hasta llegar al alveolo capilar. Bien, jóvenes. Doctor, Entonces, ¿y sí, eso puede llevar a una insuficiencia cardíaca? claro, es que esto ya forma parte de la insuficiencia cardíaca diastólica. Cuando esto falle, esto es hipertrofia concéntrica. Esto va a fallar con los años y empieza la hipertrofia excéntrica. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Bueno, ahora me ayudan a grabar. Salgo, ¿no? Stop share. Y aquí dice lead.